Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Nuevamente, como siempre y cada episodio, me da mucho gusto tenerlos aquí, que me escuchen nuevamente. Para aquellos que son nuevos, ¿qué pueden encontrar en este podcast? La idea es que sea un lugar seguro, como lo oyeron en la introducción, que puedan encontrar información que es difícil de encontrar allá afuera, que sea un lugar seguro para ustedes si tienen un trastorno de la conducta alimentaria, si su relación con su cuerpo y la comida está deteriorada, si no se pueden ver al espejo, si se odian sus cuerpos, si no pueden comer, si no pueden parar de comer, cosas que nos suceden a diario, que han sido normalizados, pero que crea una enorme angustia en nosotros, que crea una enorme ansiedad en nuestras vidas cotidianas. Este es el espacio y este es un podcast que estoy segura que vas a encontrar información que te va a ayudar, que te va a orientar y que te va a hacer sentir escuchada. Te pido, por favor, que si no lo has hecho, le pongas 5 estrellitas al podcast y lo compartas. No sabes cuánto ayuda al podcast, pero cuánto puede significar en la vida de otras personas. Así que antes de continuar, dale estrellita, compártelo y, por supuesto, deja tus comentarios. Si quieres hablar de temas que te muevan, que no han sido hablados, escríbelo. No te detengas. Y hoy justamente quiero hablar de un tema que se relaciona muchísimo con mi historia, porque bueno, si no has escuchado mi historia, el primer episodio habla de mi historia, te invito a que vayas y que lo leas, em, y que se relaciona conmigo, pero no solo conmigo, o sea, no es solo hablar de mí, sino es con la historia de muchas personas que me escriben y por supuesto de personas que he acompañado, em, y personas que solo me hacen llegar un mensajito que me dicen, para mí no es la recuperación. ¿Sabes qué? Llevo años aquí, llevo años tratando de recuperarme y ya estoy cansada. Sé que así soy y eso me va a tocar vivir para toda la vida. Y, y es devastador oírlo, leerlo, pero creo que es más devastador haber creído en eso, porque yo también lo creí muchos años. Llegó un momento en mi vida en que, después de haber intentado muchas cosas, supe que nada iba a funcionar y simplemente me derroté. Me derroté yo misma y ya no había una razón. ¿Cómo para qué? Y de eso te quiero hablar, de los trastornos de la conducta alimentaria en la vida adulta. Porque se tiene la falsa idea de que los TCAs solo suceden o solo se dan en la gente joven, en los adolescentes. Y fue hasta hace algunos años que se empezó a exponer que, si bien la mayoría de los casos comienza en la adolescencia, muchos de esos casos se preservan hasta la adultez o hasta que la muerte llega. Y sí, hablo de muerte porque un TCA es caminar con la muerte todos los días. Y en mi opinión sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Hablar de los TCAs, hablar de los TCAs en adultos, en madres, en padres, en profesionistas, en abuelos, en abuelas. Y sin embargo, es una realidad que se tiene que contar y que se tiene que hablar en voz alta. Porque sí, sí hay profesionistas en niveles muy altos que son presas de un trastorno de la conducta alimentaria. Hay mamás y papás que viven en silencio su padecimiento. Hay familias enteras lastimadas por estos trastornos. Y te prometo que es mucho más de lo que tú crees. Y no hablo solo de la moda de la delgadez o de este fenómeno social de la belleza, de la cultura de la dieta. Hablo ciertamente de trastornos, trastornos que cambian la vida y la dinámica familiar en gran medida. La estadística sugiere que entre en 1,5 y 5% de las personas diagnosticadas con un trastorno de la conducta en la adolescencia prevalece a lo largo de su vida adulta. Y aunque digas, bueno, es 1,5, no es mucho, primero, es un montón. Y segundo, tenemos que hablar de que
el diagnóstico en sí ya es un gran reto, que muchas personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria no son diagnosticadas adecuadamente, en tiempo y en forma, que muchas nunca reciben el diagnóstico e incluso muchas personas no saben que lo padecen. Y es ahí, en esos grupos donde falla el diagnóstico, es donde el riesgo se agranda y es muy probable que la persona llegue a su adultez padeciendo alguno de estos trastornos y en muchas ocasiones sin saberlo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas llegar a cierta edad en tu vida adulta donde no sabes por qué no puedes sentarte a comer normal, donde no sabes por qué no puedes parar de hacer las cosas, donde no sabes por qué te pasan todas estas cosas? Porque nadie le ha dado nombre y es real, sucede. Hoy en día, en este siglo, muchas personas, sobre todo muchas personas que salen de esos estereotipos, de esas fotografías, de esas imágenes que vemos en el internet, que no se ven así y que viven en estos cuerpos que no son extremadamente delgados ni extremadamente grandes, que viven en cuerpos comunes, falla el diagnóstico y no se enteran por mucho tiempo que tienen un TCA. Me ha tocado platicar con personas que no fue hasta que escucharon el podcast, hasta que vieron un video, hasta que hicieron una lectura, que le dieron nombre a eso que padecían, que entendieron que por qué hacían lo que hacían y dejaron de sentirse diferentes, raros, locos. Otros muchos casos que sí existe el diagnóstico, los tratamientos de recuperación fallan y dejan en el limbo de la cuasi recuperación a muchas personas. Y no se trata de culpabilizar al tratamiento, a los médicos, a los profesionales a cargo de la recuperación, porque en realidad el campo de los trastornos de la conducta alimentaria sigue avanzando, se sigue estudiando, hay mucho que falta por entender, hay mucho que falta por expandir y más en nuestros países de Latinoamérica no es una prioridad, por supuesto. Falta mucho conocimiento en las áreas médicas, en las áreas profesionales. Sin embargo, es cierto que un tratamiento fallido deja a los pacientes, y a mí me dejó también, en un lugar muy, muy vulnerable, mucho más que de dónde se empezó. En pocas palabras, cada intento fallido de recuperación es el alimento para el TCA para hacerse más fuerte, para que tú misma o tú mismo te condiciones a la imposibilidad de esa recuperación. Y ese es justo el tema de este podcast, porque es verdad que muchos de las hermosas mujeres que me escriben y que se acercan buscando ayuda son mujeres que ya han tratado muchísimas opciones y muchísimas maneras de salir de la prisión de la anorexia, de la bulimia, de los atracones y tristemente también se han enfrentado una y otra vez a la decepción de no poderse recuperar. No sabes cuántas veces he oído decir a alguien, la recuperación no es para mí. No, yo ya me acostumbré a vivir así y acepté mi vida, así soy. Y hoy lo que yo oigo es un corazón vulnerable gritando, no quiero volver a intentarlo, porque ya he fallado varias veces y eso me ha lastimado más. Prefiero quedarme aquí. Al menos aquí no creo falsas esperanzas y dolorosas recaídas. ¿Te suena familiar? Y si te estás preguntando entonces, ¿cómo le hago para recuperarme a mis 30, a mis 40, a mis 50, a mis 60 años o más? Porque vivir así no es vivir, pero tengo mucho miedo. Tengo miedo de volverme a fallar, de volverme a fallar a mis seres queridos,
A la vez me siento sumamente culpable de estar impactando con mi ejemplo a mis hijos, a mis sobrinos, a las nuevas generaciones y al mismo tiempo ya no me importa recuperarme, porque así soy. Al final de cuentas, ya lo he intentado todo. Ya no quiero. Y estuve en ese lugar tan oscuro, donde mi mente estaba dividida, donde cada día, honestamente, deseaba hacerlo mejor. Pero la maldita realidad de mis conductas se paraba enfrente y literalmente me alejaba de lo que había pensado en la mañana. Día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta contar 25, traté de recuperarme todas las mañanas y todas las noches terminaba con la misión fallida. Aunado a la realidad de que ya eres un adulto. Y eso es muy fuerte, porque cuando empiezas tu recuperación, cuando eres adolescente y te pasas toda la vida en cuasi recuperación, unas veces bien, otras veces mal, con un montón de recaídas, y volteas para atrás y dices, ya no soy la que fui, ya no soy esa adolescente que se le permitía cometer esos errores. ¿Quién soy ahora? Soy un adulto, soy un fracasado. Ya no soy esa pequeña que puede hacer estas pendejadas, ya no. Ya necesito comportarme. Soy yo quien tendría que ponerme en recuperación ahora. Tengo lo que implica la recuperación en un adulto. Es muy doloroso, es muy fuerte, impacta mucho en tu vida porque tienes que primero aceptarlo en tu círculo íntimo. Puede ser con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus amigos. Tienes que ser tú mismo, que nadie te va a llevar, el que se ponga en recuperación. Tienes en muchas ocasiones que pagarte con tu dinero esa recuperación, dedicarle tiempo y tu energía, cambiar planes en tu futuro y bueno, una bola de nieve que se convierte en una avalancha y que hace súper difícil decir sí, me quiero recuperar. Y quiero decirlo porque no quiero negar lo anterior, pero también te quiero decir que es posible vivir sin TCA aún cuando llevas años con él, aún cuando eres un adulto, aún cuando eres mamá, aún cuando eres papá, aún cuando tienes familia a cargo de ti. Es posible. Y no solo voy a hablarte de que es posible porque yo lo logré. De hecho, hay muchas más historias de mujeres y hombres que también lo han hecho. Pero más allá de eso, me voy a enfocar em, y no voy a negar que es importantísimo escuchar esas historias, encontrar relación en esas historias y encontrar esa fuerza que ya tienes, encontrar esa necesidad que ya tienes y distinguir que en donde estás parada hoy no es vida. Tú y yo lo sabemos, no es vida. Y te quiero hablar de 5 cosas que me parecen indispensables en un proceso de recuperación en la vida adulta de un trastorno de la conducta alimentaria. Y que el no verlas y no hablar nos puede llevar a alejarnos de esa libertad o, o salirnos del proceso a la mitad del camino. La número 1 es la recuperación en tu vida adulta, es asumir que la recuperación en tu vida adulta será muy diferente a las anteriores cuando eras más jóvenes. Y a lo mejor me dices, pues obvio, es lógico. Pero de alguna forma, si ya hemos intentado recuperarnos anteriormente, esas experiencias marcarán nuestras expectativas de lo que será la recuperación en este momento.
o en la vida adulta. Y de acuerdo a lo perturbadora que fue, a cuánto avanzaste, cuánto lograste, cómo lo viviste, esas expectativas sumarán al tratamiento que tienes ahora. Y no es lo mismo recuperarte cuando alguien te llevó a fuerza a recuperarte que ahora, que eres la única responsable de ti o el único responsable de ti. No es lo mismo mentirle a los doctores, a tu papá, a tu mamá, que mentirte a ti. No es lo mismo dejar la escuela por recuperarte que tener que dejar el trabajo en ocasiones. O no es lo mismo tener que seguir trabajando y continuar con tu proceso de recuperación. No es lo mismo parar o cambiar planes ahora que cuando eras más joven. No es lo mismo pagar de tu dinero el tratamiento, los libros, las consultas, los estudios. Tampoco es lo mismo estar sola dándole seguimiento a tu proceso que antes, cuando otros lo hacían por ti. Es importante que lo veas y que sepas que será diferente e implicará retos distintos, que retos que la misma adultez reclama y espera de todos los adultos. Pero aún así, es posible. Segundo punto que a mí me parece importante, porque he visto mucha gente atorada allá atrás en el pasado, cuando empiezan su recuperación, cuando empiezan a ver todas estas cosas que les han pasado y se quedan atrás y no pueden avanzar. Este es mi segundo punto. Viaja al pasado durante tu recuperación, sueña con ese futuro, pero enfócate en tu presente. Una de las muchas claves de la recuperación en la vida adulta es enfocarse en este momento. Bonita, hasta este momento estás llena de resentimientos, de enojo, de culpa, de miedo. Mirar constantemente al pasado y traer una y otra vez experiencias que refuercen esas emociones, te prometo que no te ayudan en el proceso. No te digo que niegues que has tomado malas decisiones, mucho menos que no vayas al pasado a curar heridas, que sanes tu niño interior, pero quedarse en ese lugar no te hace avanzar. La idea del viaje al pasado es quitarte equipaje para que no lo cargues en el presente. No es quedar y abonar más equipaje y poner y llenar esa maleta de tantas cosas que te abruman y cargarla para el presente. Y por la parte del futuro, soñar con futuro es hermoso, te da una visión, te lleva a motivarte, claro, pero también el ser tan rígido con esas cosas que esperamos nos quita la posibilidad de ese 1 millón de cosas que pueden pasar con eso que queremos que pase. Pero además, acuérdate que el futuro se crea en el presente. La recuperación no vive allá en el futuro, no vive allá en el pasado, se crea día tras día, hora tras hora, en el tiempo y en el espacio que corresponde. Te estoy escuchando, seguro me preguntas, ¿y cómo hago eso? Haciendo el trabajo intencional de escoger tu enfoque. Es posible, pero requiere de práctica y error. Y eso es la dificultad del proceso, porque no es un camino todo el tiempo hacia arriba, es un camino hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia muy abajo, hacia muy arriba y te llevas muchos golpes. Es doloroso, es impactante, es aterrador, pero sin esa práctica, sin esos errores, no podemos recuperarnos. Un ejemplo, si ahora estás en ese lugar donde quieres recuperarte, pero no estás convencida porque tienes miedo, ese miedo que vive en el futuro, miedo en que tu cuerpo cambie, es en el futuro, miedo de lo que los demás van a pensar cuando se enteren que tienes un TCA, miedo a lo que puede pasar, miedo a perder tu trabajo, miedo a perder a tu pareja, miedo a que te critiquen. En realidad no sabemos con certeza
¿Qué va a pasar en el futuro? No sabemos en realidad si va a pasar o no. Y ese futuro te está deteniendo de actuar en este presente. O por el otro lado, sabes que has hecho muchas cosas inadecuadas y te arrepientes. Quisieras no haberlas hecho. Y cada vez que piensas en recuperarte, te acuerdas de todas esas cosas, de todas esas situaciones que te culpan, que te avergüenzan. Y esas situaciones del pasado te llevan a pensar que no eres merecedora de esa recuperación. El trauma tan grande que has sido sometido te da no te da la posibilidad de elegir diferente, porque estás allá pensando una y otra vez en ese dolor tan grande que te ha causado. En ese momento, tu pasado te detiene de elegir en tu presente. En cada segundo tienes la posibilidad de recuperarte si tú lo buscas consciente e intencionalmente. Número 3. Es el tiempo correcto hoy. No sabes cuántas personas he escuchado que vienen conmigo, que me escriben, que las he escuchado afuera, en grupos de ayuda, que dicen, ya es muy tarde para mí, ya perdí mucho tiempo. O que se recriminan, no entiendo por qué me esperé tantos años para recuperarme, soy una tonta, perdí toda mi vida. Y sí, sí es muy doloroso ver cuánto dejamos de hacer por estar en las garras del trastorno de la conducta alimentaria. Y aunque verlo es bueno, hay que sanarlo, pero también hay que decirlo, que hoy es el tiempo correcto, que ya no sirve recriminarnos, no sirve. No sirve pensar en que lo hubiéramos hecho mejor, porque ese hubiera, aunque suene a cliché, no existe. No te hará sentir mejor, no te hará moverte en tu lugar, no te beneficia en nada. Está bien que lo veas, pero no es sano que solo te concentres en lo hubiera hecho mejor. Porque este pensamiento constante, rumiante, le va a dar mucho más alimento al trastorno de la conducta alimentaria de lo que crees. Porque acuérdate, el TCA existe de una manera para aliviar tu dolor y crearte más dolor. A propósito, con conciencia o inconscientemente a ti misma, ¿qué crees? Te hará más dependiente del TCA porque tendrás que aliviar un dolor constantemente. Lo que no fue, ya no fue, pero puede ser hoy. Así que te aseguro que con todo lo que has vivido hasta el día de hoy, tienes todo lo que necesitas para recuperarte. Las experiencias de tu pasado te harán mucho más fuerte, te ayudarán a encontrar el camino hacia dónde ir. Están llenos de conocimientos esas experiencias. No las limites, no las lleves atrás, abrázalas. Aún y cuando estén mal hechas, aún y cuando digas, uy, lo hubiera hecho diferente, abraza eso, porque gracias a eso, gracias a todas esas experiencias horribles, hoy te puedes recuperar. El 4, aunque suena un poco como consumista, lo tengo que decir, es el dinero. Sí, para mí es una parte muy importante, porque en este momento eres de cierta manera independiente de tu economía. Y aunque dividas los gastos con otros adultos, eres responsable de cómo utilizar esos recursos. Y para mí y muchas personas, el gastar dinero en una recuperación por primera vez, por segunda, por tercera, por cuarta vez, era primero tirar el dinero a la basura. No merezco otra oportunidad, ya gasté tantas veces, o sea, no me voy a poner a gastar el dinero y a tirarlo si ya sé que no va a funcionar. Gastar dinero en mí se sentía incorrecto. Y eso incluía desde un calzón hasta la recuperación. Invertir en mí no era opción, era un lujo que no me podía dar.
Más aún si vives en una posición de clase media o baja, donde tus gastos corrientes dependen 100% del ingreso mensual que lleves a casa. El pensar en gastar a ti es como quitar del dinero de la casa, de la familia, para gastarlo en algo absolutamente que no tiene valor, que eres tú. Es cierto que someterte a un tratamiento de recuperación es un privilegio que no muchos podemos acceder o que no muchos pueden acceder. Es muy triste, pero es una realidad y aleja a muchas personas de un tratamiento profesional. Sin embargo, también lo tengo que decir, muchas ocasiones es la maldita mentalidad de carencia en la que vivimos cuando tenemos un trastorno de la conducta alimentaria. La anorexia, la bulimia, el comer por atracón, no solo nos hacen ser carentes de una relación con nuestro cuerpo y la comida, la carencia la envuelve en todas nuestras vidas. Y pagar por recuperarse de algo que no estás segura que quieres hacer, que te da miedo y no estás segura que lo vas a lograr tampoco, por supuesto se vuelve uno de los pasos más incómodos que da. En mi caso, literalmente tuve que poner los ahorros de muchos años para pagar el tratamiento de mi recuperación. Cuando me dijeron el precio, me fui para atrás, porque además algo que todavía, o sea, Dios lo tenía destinado, eh, esos ahorros que yo tenía eran justamente el precio del tratamiento, así literal, el precio. Y cuando me dijo el precio la persona, no pude decir no lo tengo, porque sí lo tenía, pero era un ahorro que yo lo estaba guardando para una situación de emergencia. Y yo no era una situación de emergencia, aunque tenía 25 años con un TCA, aunque me estaba muriendo, eso no era una situación de emergencia. Entonces fue realmente confrontante, muy fuerte saber que tenía el dinero, saber que estaba a un paso de la recuperación, saber que me quería recuperación, pero implicaba todos mis ahorros, implicaba decir que sí a mí y decir que no a otras cosas. Me tomó varios días poder dar el depósito. Y cuando por fin lo hice, no paré de llorar, yo creo que por 4 o 5 días. Me sentí la mujer más estúpida, me sentí timada, me sentí tonta, incluso si Victoria pudiera entender esto, es más, le voy a pasar esta parte, me acuerdo que le escribí un correo y le dije, con mi miedo, porque fue mi miedo hablando, fue mi deseo. Le dije, ¿cómo sé que no me vas a robar el dinero? ¿Cómo sé que esto va a funcionar? Es todos mis ahorros. Fue muy fuerte, fue uno de los pasos, de los primeros pasos más difíciles de dar, el soltar ese dinero. Así que créeme, te entiendo. Pagar por recuperarte será un paso extremadamente difícil. Pero al final ese paso es indispensable por tres cosas. Una, porque te compromete al tratamiento. O sea, si es algo que te costó, no lo vas a dejar ir tan fácilmente. Y nuevamente hablo desde un privilegio y desde una clase media, media baja, porque no hay personas que pueden pagar fácilmente varios tratamientos y que los pueden dejar ir. Pero hablo de esos montos de dinero que realmente tiemblas y pueden ser desde 100 pesos para algunas personas o pueden ser de millones de dólares para otras. Dos, da evidencia a tu cerebro que aún con miedo, aún con ese temor, ese pánico, vas a hacerlo esta ocasión. Y tres, te hace responsable de tu recuperación. Por eso sí es muy importante que inviertas en tu recuperación, ya sea pagando un profesional, ya sea comprando libros, ya sea inscribiéndote a cursos, pero reta, haz temblar a la anorexia, haz temblar a la bulimia, haz temblar al trastorno de atacón y dile, voy a pagar para que te vayas. Las 5, y es la última, hazlo por ti. Hazlo por ti y el impacto será inmenso en tu familia. Este es un punto muy sensible.
Y nuevamente te invito a que escuches mi historia, está en el capítulo 1, si no lo has hecho. Ahí la puedes encontrar para que igual entiendas. Pero soy mamá de 3 hijos y viví en silencio con anorexia purgativa por 25 años. Y me llenaba pues, todos los años de culpa por no poderme recuperar. Me odiaba a mí misma, eh, odiaba hacer lo que hacía, no quería hacerlo, me avergonzaba, me angustiaba y me angustiaba más porque tenía a mis hijos sanos, porque era afortunada, porque tenía un buen esposo, porque tenía una familia bonita y aún así era la típica tonta estúpida que ni por eso se podía recuperar. No pude disfrutar con ellos helados, pizzas, no pude disfrutar juegos con ellos, porque a veces estaba tan agotada y mi paciencia se extinguía tan fácilmente que perdí mucho tiempo allá atrás. Y no es que no lo viera, lo veía. Y me quería recuperar por ellos, pues si los amaba, claro que quería estar con ellos toda la vida. Y en realidad no sé qué me hundía más, si la presión o la depresión de ese miedo constante a engordar o el enojo conmigo misma de ser mamá y no poderme recuperar del trastorno de la conducta alimentaria. No sé qué me deprimía más. No sabes cómo me dolía cuando personas cercanas a mí que me conocían, específicamente mi mamá, mi esposo, me decían, ya no lo hagas por ti, hazlo por ellos. Y era como, esas palabras eran como cuchillos en mi cuerpo de, no, no, no sirvo, no puedo. Lo quiero hacer, pero no puedo. Así que estoy contigo. Y te siento, y siento y sentí esa sensación, y siento contigo esa sensación de mierda que se siente no poder recuperarte por esas personas que amas. Pero te digo algo, de hecho no es por ellos que te tienes que recuperar, es por ti. Tú eres la que estás enferma, tú eres la que necesita ayuda. Al estar bien tú, el impacto caerá en ellos. Pero mientras tú te enfoques en los otros y pongas el valor de tu recuperación en las otras personas, te prometo que ese barco se va a hundir una y otra vez. Porque la presión de recuperarse va a implicar también que si no lo logras vas a fallar, que si no lo logras vas a lastimar a otros, que si no lo logras no vas a ser suficiente. Escucha, esas palabras son las palabras que usa tu trastorno de la conducta alimentaria para lastimarte todos los días. Si vas a empezar un proceso de recuperación, hazlo por ti, para reconocerte a ti, para liberarte a ti, para romper esas cadenas que te atan a ti, para que tú vivas plena. Porque recuerda, la única manera de respetar la libertad de los otros es viviendo tu propia libertad. La única manera de de dejar vivir a los otros plenamente, es que tú vivas plenamente. La única manera de aceptar a los otros es aceptándote a ti. Y esto, aunque es muy cliché, es cierto. La única manera de experimentar el amor es experimentando el amor que tú te das. Ese es tu nivel. Esa es la forma de amar. En esta ocasión, te invito a que solo lo hagas por ti. Y te prometo que al hacerlo por ti,
toda tu familia, todos esos seres queridos, todas esas personas que son importantes, se verán impactadas por tu recuperación. Y bueno, dije 5, me podría extender hasta 10, pero las otras, ¿qué te parece si te las dejo a ti? Si estás escuchando, si el episodio te gustó, si dije algo que, más bien, si no dije algo que creas que es importante decir, escríbeme. ¿Cómo ves si dejamos para otro episodio otras razones que para ti sean importantes? Otras razones que para ti se tengan que hablar, te creen duda, no te dejen caminar hacia la recuperación, o si ya caminaste en esa recuperación, que digas, hey Carla, a mí este punto para mí es súper importante. Escríbemelo, mándame un mensaje. Recuerda que este podcast es tuyo también y la idea es que podamos expandir a través de nuestras experiencias la posibilidad de recuperación para otras personas, la esperanza de vivir libres para otra esperanza, la esperanza de poderse tratarse diferente, de tenerse compasión, de amarse, de hablarse cálidamente, porque sí es posible. Si lo fue para mí y lo ha sido para muchas personas, para ti también lo es. Así que escríbeme aquí abajo. Te agradezco mucho, mucho, mucho que me hayas escuchado hoy. No sabes cuánto deseo que este episodio sea de mucha luz para todos los que lo escuchan, que llegue y viaje el grande y que tengan una semana muy hermosa. Cuídense, escójanse a ustedes y escojan la recuperación día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo. Los abrazo, cuídense, bye.